Hola muchachos, nuevamente con ustedes en esta oportunidad para mostrarles la tercera práctica de laboratorio que tiene que ver con resistores en serie. Como estamos viendo el diagrama aquí abajo, los resistores cuando se colocan uno a continuación de otro, se dice que están en serie. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Vamos a aplicar tres métodos para calcular la resistencia equivalente. El método teórico, el método directo y el método indirecto. ¿En qué consiste el método teórico? ¿Cómo calculamos o qué cosa es en primer lugar la resistencia equivalente? La resistencia equivalente viene a ser aquel valor de resistencia que me reemplaza a todo el conjunto de resistores en serie. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula con el método teórico? Muy simple, vamos a utilizar una fórmula. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar cómo se calcula la resistencia equivalente con el método teórico. Hay que utilizar solamente la fórmula teórica. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4 y más R5 para este circuito. O sea, 470 más 470 más 1000 más 1000 y más 10.000. Si sumamos todo esto, 10.000, 11.000, 12.000, 940 ohmios es el resultado de la resistencia equivalente. No se olviden que esto lo que acabamos de hacer es para el método teórico. Y si queremos calcular la resistencia equivalente con el método directo, como su mismo nombre lo dice, método directo, habría que medir la resistencia total de extremo a extremo. Vamos a hacerlo con el multímetro digital, que es más exacto. Entonces, como me está saliendo 12.000, vamos a ponerlo en 20 kiloohmios, suficiente, y vamos a intentar medir aquí la resistencia equivalente de extremo a extremo. Miren, vamos a colocar aquí, así como pueden ver, ¿ve? De extremo a extremo. Y nos está botando, miren la pantalla aquí, por favor, del digital, 12.95 kiloohmios, lo que significa 12.950 ohmios. Vamos a anotar ese valor, vamos a anotarlo. Entonces la resistencia medida, 12.950 ohmios. 12.950 ohmios. Como ustedes pueden apreciar, hay una pequeña diferencia entre el valor teórico, ¿no es cierto?, el calculado con el método teórico, y el calculado con el método directo, de aproximadamente unos 10 ohmios, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Debido a la tolerancia de cada una de las resistencias. Nos falta un método para el cálculo de la resistencia equivalente, es el método indirecto. ¿Por qué se llama método indirecto? Porque no vamos a usar ningún valor de resistencia para calcular la resistencia equivalente. Simplemente vamos a llenar este cuadrito. Ya sabemos que el voltaje que estamos aplicando a nuestro circuito va a ser de la fuente 10 voltios, pero hay que medir la corriente que circula a través del circuito. Y si yo aplico la ley de Ohm, voltaje entre corriente me da la resistencia. Entonces vamos a hacerlo. Acá ya tenemos los 10 voltios, vamos a ponerlos 10 voltios. Me falta medir la corriente. Vamos a medir la corriente. Vamos a abrir acá el circuito. Vamos a aplicarle aquí los 10 voltios de extremo a extremo, positivo de la fuente. ¿Y qué tengo que hacer para medir la corriente? En primer lugar, ya ustedes saben que hay que preparar el instrumento. La fuente ya está regulada a 10 voltios. Esto, el jack, está en voltaje. Hay que pasarlo al conector de corriente. Como la corriente que me va a botar es aproximadamente, yo ya la he calculado, y es aproximadamente alrededor de 60 miliamperios o 0.67 miliamperios, vamos a colocarlo en 2 miliamperios. No llega ni siquiera a 1 miliamper. En 2 miliamperios es suficiente, ¿da? Ahora hay que abrir acá el circuito, obviamente, y colocar el instrumento en serie, positivo con positivo y negativo al otro extremo. Ya está todo listo, solamente nos falta encender la fuente y miren por favor la pantalla aquí al digital, cuánto es lo que me va a marcar, ¿da? Miren, ahí está,
0.77. 0.77 significa 0.77. Ni siquiera un miliampero. Coincide entonces con la fórmula de la ley de Ohm. Esa corriente la vamos a anotar en este cuadrito, aquí, 0.77, vamos a colocarlo ahí, 0.77 miliamperes. Entonces, yo ya tengo 10 voltios, 0.77. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la ley de Ohm, voltaje sobre corriente, y me va a salir la resistencia. ¿Qué les parece si lo calculamos? A ver, vamos a coger nuestra calculadora, vamos a ingresar los datos que nos da nuestra tabla. Tenemos ahí entonces 10 voltios entre 0.77 igual 12.98 kiloohmios, que convertido a ohmios sería 12.980 ohmios. Ahí está. Entonces, este valor también salió un valor bastante cercano a los valores teóricos y al método directo, solamente que en este caso hemos aplicado el método indirecto. Como pueden ver, es bastante simple calcular la resistencia equivalente a través de estos tres métodos. Todavía no hemos hablado para nada de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Que el voltaje total que estamos aplicando de la fuente se distribuye en voltajes parciales en este circuito de resistores en serie. O sea, los 10 voltios que yo voy a aplicar aquí se va a distribuir en 5 voltajes parciales en esta resistencia. Pero la ley de Kirchhoff dice que la suma de estos voltajes parciales debe ser igual al voltaje total. ¿Qué tal si lo verificamos? Vamos a verificarlo entonces. Vamos a hacer la desconexión acá. Desconectamos aquí y vamos a aplicar directamente. Esto lo regresamos a voltaje porque vamos a medir voltaje. Y ahora vamos a aplicar aquí directamente los 10 voltios a mi circuito. ¿Da? Miren, vamos a aplicar aquí así. ¿Da? Ahí está. Estamos aplicando los 10 voltios y vamos a medir los voltajes en cada una de las resistencias para verificar el cumplimiento de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Estamos listos? Vamos entonces a medir. No se olviden que hay que pasar a voltaje nuevamente, a 20 voltios, suficiente. Y comenzamos a medir respetando la polaridad del circuito. Primero acá, medimos acá y aquí. ¿Cuánto me marca? 0.36, lo voy a anotar, 0.36 es el primer voltaje. El voltaje de la fuente ya sabemos que es 10 voltios. Medimos el segundo voltaje. Ahora, miren, el segundo voltaje. Vamos a pasar a la segunda resistencia. Ahí está, miren. Acá. Ahí está. Observen. Estamos midiendo la segunda resistencia. ¿Y cuánto me bota? 0.35. Lo anotamos también. 0.35. El tercer voltaje ahora, entre este punto y este otro punto de aquí, la tercera resistencia, 0.77, miren la pantalla, 0.77, tercer voltaje, 0.77 voltios, el cuarto voltaje ahora, entre este punto, la cuarta resistencia, aquí, ¿cuánto me bota? 0.76 y finalmente el último voltaje en la última resistencia entre este punto y este otro punto de aquí. ¿Cuánto me bota? 7.71. 7.71. ¿Qué hay que hacer con estos valores? ¿Qué hay que hacer con estos valores que estamos viendo aquí en nuestra tablita? Hay que sumarlos, ¿da? Vamos a sumar entonces estos valores con nuestra calculadora. Aquí está ya lista nuestra calculadora para poder hacer la suma respectiva. Vamos a ingresar entonces los valores. 0.36, nuestro primer valor, más 0.35, más
0.77 más 0.76 y finalmente más 7.71 igual, ahí está, 9.95, prácticamente eso es 10 voltios. 9.95 voltios es aproximadamente 10 voltios. Con eso hemos demostrado el cumplimiento de la segunda ley de Kirchhoff. Eso es todo, así de sencillo es nuestra práctica de laboratorio número 3, la primera parte. En otro video les estaré mostrando la segunda parte de nuestro laboratorio número 3 que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. No se olviden siempre de traer su guía. Ci vediamo ragazzi, arrivederci.